Muy buenos días, ingeniero Inocencio. Mi nombre es John Jairo Sánchez. Yo soy de la ficha 2721481. Y este video es mi exposición sobre la Machine Learning. Vamos a ver primero, ingeniero, qué es o en qué consiste el Machine Learning. Es un campo o es una rama de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, en donde podemos decir que la máquina o la computadora empieza a aprender en base a datos, a identificar patrones y tomar decisiones pues con una mínima intervención humana. Explícitamente lo que se hace es no programar tareas, sino que lo que se realiza son algoritmos para que la máquina pueda aprender de una forma autónoma partiendo de una gran cantidad de datos. Entonces, lo primero que vamos a aprender es que el Machine Learning se requieren datos. Y vamos a ver más adelante que no es una cantidad mínima de datos, sino que tiene que ser grandes cantidades para que ese algoritmo que se desarrolle tenga que realmente ser muy efectivo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del Machine Learning? Primero que todo, pues vamos a hablar de la identificación de patrones. Entonces, lo que hace el Machine Learning es buscar patrones que sean ocultos en grandes conjuntos de datos. Y esto va a permitir encontrar relaciones y correlaciones que pues para uno no va a ser fácil de encontrar o que sean a simple vista, sino que la máquina conforme va aprendiendo va encontrando esos patrones y esas correlaciones. Ahora, también nos va a permitir realizar predicciones. Una vez identificados los patrones y esos modelos en el Machine Learning, se pueden utilizar para realizar predicciones de datos o de acciones hacia eventos en el futuro. Por ejemplo, se puede predecir los valores de las acciones o con respecto a lo que es un comportamiento en una cartera financiera a un futuro de un cliente. Entonces la máquina puede llegar a predecir ese patrón. En el caso particular de mi ambiente laboral, se está trabajando. No, yo no lidero esa parte realmente, pero sí participé en lo que fue la recolección de los datos, pues para que otro compañero hiciera esa parte del Machine Learning. Y ese proyecto está enfocado, por ejemplo, a lo que es la deserción escolar. Entonces nosotros cogimos la base de datos del CIMAD y empezamos a filtrar la cantidad de estudiantes que en los últimos años han tenido una deserción escolar, los motivos, las razones, en qué grados, en qué años, pues para que ese código, ese algoritmo nos pueda empezar a predecir a futuro posibles razones de deserción y cómo poder tomar una decisión ya a nivel de alta gerencia que impacte para poder retener los estudiantes, mirar soluciones y que a futuro pues hayan más niños con mejores oportunidades de continuar en el colegio. También pues al haber realizado ese proyecto, también permitió tomar decisiones automatizadas. Entonces los algoritmos, ellos pueden tomar esas decisiones en base a los datos que él mismo analiza y en base a esos patrones que uno ha prefigurado. Y esto puede aplicar a muchos campos, así como nosotros lo aplicamos para la parte educativa, también lo hemos aplicado para la parte de salud ambiental. Aquí se realizan muchas visitas periódicas a los establecimientos y de ahí se maneja una matriz grande de unas variables para poder calificar a un establecimiento especialmente de comidas y que tenga que ver con áreas de salud para que puedan cumplir y puedan tener los establecimientos abiertos. Entonces eso es una matriz muy grande, hay mucho dato ahí y también
pues se ha diseñado la IA para que analice esa información y pueda ver cuáles son las causales de cierre de establecimientos, ya sea por falta de normas de higiene, bueno, un sinfín de cosas que también se han podido desarrollar ahí. También podemos hablar de la adaptación y la mejora continua. Entonces los modelos pueden ser actualizados y mejorados continuamente, pues porque lógicamente esa data que se ha utilizado como insumo pues sigue y sigue creciendo. Y esto pues permite hacer una adaptación de cambios de entorno. La automatización de tareas. Entonces nos permite automatizar tareas que son muy largas, que son muy tediosas, a veces que requieren muchísimo análisis y pues esto va a permitir liberar carga de los funcionarios pues para poder ellos entrar en otro tipo de tareas que son igualmente productivas y dejar que la machine learning haga un análisis y haga una entrega de predicción en esas áreas de desarrollo. Ahora, un poco de historia. Eh, Hacia el siglo XIX los primeros trabajos se empezaron en base a probabilidades y esto sentó las bases matemáticas para poder desarrollar el primer machine learning. Más o menos hacia el año de 1940, Alan Turing, considerado como la padre de la computación moderna, diseñó y propuso un test. Y ese test buscaba de que la máquina podía tener un comportamiento pues mucho más allá en cuanto al análisis de lo que lo hace un ser humano normal y que esos datos cuando pasan por este test se podían predefinir ciertas características que nosotros hoy en día lo llamamos patrones. En el año de más o menos hacia lo de 1950, entonces ya se empieza a escuchar la palabra inteligencia artificial y pues empezaron a desarrollar los primeros programas para poder tener o empezar a aprender en base a la experiencia, desarrollados en los primeros algoritmos de búsqueda y en algunos programas, por ejemplo, de ajedrez. Dentro de esa historia hay una parte que se llamó el invierno de la IA. En la década del 60 se produjo un gran entusiasmo por esta nueva tecnología emergente, pero quizás no fue lo que se estaba esperando en ese momento, así que produjo una gran desilusión, en donde en los años de 1970 las financiaciones hacia los proyectos de IA fueron ya casi retirados y no se le daba ese apoyo económico tanto a las empresas para seguir analizando y seguir explorando los datos. A esa época se le conoció como el invierno de la IA, porque pareciera como si ya prácticamente ya ese tema fuera a quedar en el pasado. No hubo mucho así como interés de grandes response o grandes, por así decir, empresas que invirtieran en este tipo de investigación y desarrollo. Hacia el año 1980, pues resurge nuevamente este tema con el desarrollo de redes neuronales y con sistemas expertos. Hacia los años 90, entonces se popularizó mucho los algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados. Esto quiere decir de que había la intervención humana en cuanto a lo que la máquina estaba realizando. Habían otros tipos de proyectos investigativos de los cuales pues, no hubo intervención de profesionales al respecto. Esto ayudó muchísimo para lo que son los árboles de decisión y los algoritmos en clustering. Hacia ya el siglo XXI ya y más cercándose a nuestra época, con el aumento de la potencia en los computadores y con las grandes disponibilidades en almacenamiento y de procesamiento en bases de datos, el Machine Learning experimenta un gran crecimiento.
porque ya tenía las capacidades y tenía todos los componentes necesarios para iniciar la exploración de grandes cantidades en data. Es así como técnicas como el deep learning empiezan a surgir, en donde permiten las máquinas aprender de datos complejos y de datos no estructurados. ¿Cuáles son los componentes principales para la IA? Entonces, lo primero, lo esencial que se requiere son datos. Para poder desarrollar y que haya una buena exploración de información, no se puede tener una cantidad pequeña de información. Para poder realizarse necesitan, por ejemplo, bases de datos que contengan más de 250.000 registros. Eso como mínimo, pues por lo que sé y que se ha trabajado, para que ese Machine Learning y esa IA pueda obtener datos realmente productivos. mm, Se necesita mucha información, se necesita mucho dato. Ahora, como otro tipo de componente se necesita el algoritmo. Y el algoritmo es la estructura lógica que se requiere para analizar el dato. Así que en ese algoritmo vamos a utilizar mucha fórmula matemática y reglas que permitan a esas máquinas aprender, a analizar. Los modelos, entonces estos modelos son representaciones matemáticas y que son los que van a ayudar a entrenar con los datos y que los modelos pueden predecir y clasificar la información. Otro componente es el entrenamiento. Entonces aquí dice que el entrenamiento es un proceso mediante el cual un modelo IA aprende de datos y durante ese entrenamiento el modelo ajusta sus parámetros para que pueda obtener una mejor precisión. La inferencia, entonces ya cuando ese machine learning, ese modelo ya ha sido verdaderamente entrenado, entonces llega a tener predicción para tomar decisiones en base a nuevos datos. Entonces, de lo que hablábamos, nosotros arrancamos con una data mínimo de 250, pero eso no quiere decir de que la retroalimentación de la información hubiera parado ahí. No, de esos aplicativos o de esas fuentes donde obtenemos los datos, pues eso continúa su trabajo, continúa obteniendo más información, pero ya teniendo el modelo estructurado, ya teniendo los algoritmos, entonces en esa información nueva que se empieza a recibir y que él empiece a analizar, ya empieza a hacer comparaciones a futuro de respecto a esa área. ¿Cómo funciona una IA? Entonces, tenemos la recopilación de datos. Entonces se recogen los datos que son relevantes para lo que se va a automatizar. Ahora, esta recopilación de datos hay que también pasar por una fase de limpieza, porque pues hay mucho dato dentro de mi base que puede ser que no sea relevante o que se pueda hacer como un dato basura. Entonces hay que hacer un primer barrido de lo que es esa data, el limpiarla totalmente para que queden exactamente los datos que son relevantes y que en mi modelo, en mi algoritmo, vaya a obtener mejores resultados. Ahora, la segunda fase es el entrenamiento del modelo. Entonces los algoritmos de aprendizaje automático procesan esos datos que ya han sido ajustados para poder mejorar su rendimiento. La tercera es la validación y ajustes. Entonces aquí se evalúa con datos de prueba y se empieza a hacer los ajustes tanto en el algoritmo como en el modelo para poder obtener una mejor precisión. Como cuarto tenemos el despliegue. Entonces ese modelo que ya ha sido entrenado y que se implementa en un entorno real puede proporcionar nuevos datos y nuevas decisiones. Y como es lógico, en cualquier tipo de software o de desarrollo como tal requiere un mantenimiento. Entonces en ese modelo se monitorea y se ajusta continuamente para que ese ajuste no vaya a generar cierta interferencia al respecto.
¿En qué consiste el modelo de inteligencia artificial orientado a la programación? Entonces, la inteligencia está orientada a la programación y se refiere al uso de modelos IA para asistir, automatizar y mejorar un proceso de desarrollo. Aquí, entonces, vamos a explicar algunos conceptos clave. Componentes. Entonces, la idea de una IA es que orientada a la programación es que en base a toda la data de lo que existe hoy en día en Internet, la IA pueda generar código. Y esto utiliza algoritmos para poder escribir fragmentos de código basado en todo lo que precisamente se ha recopilado. Un ejemplo de ello lo encontramos en GitHub o en Copilot, en donde yo puedo llegar y subir mi proyecto, y conforme yo voy produciéndolo en línea, pues la IA me empieza a sugerir líneas en base a la programación. También me permite hacer una corrección y una depuración. Entonces, conforme la IA me va dando esas nuevas líneas de código, pues también a su vez empieza a buscar errores en la codificación y empieza a corregirlo. Y la depuración precisamente para ver si no hay una línea de código corrupta o que no me esté llamando una librería correctamente, entonces él empieza a ejercer esos arreglos. Ahora también tenemos otro tema que es la optimización de código. Entonces esta optimización de código es precisamente reducir la cantidad de líneas, mejorándola y optimizándola para que así no haya un alto consumo de recursos. Entonces puedes sugerir esas optimizaciones para que sea eficiente. Comprensión del código. Entonces estas herramientas se generan documentación automática para explicar el código, comentarios, ayudas que nos sirven mucho como desarrolladores y entender proyectos mucho más grandes a una gran escala. Conversión entre lenguajes. Hay muchos proyectos que, por ejemplo, no los desarrollamos estrictamente en un lenguaje de programación. En mi caso particular, por ejemplo, yo utilizo mucho PHP, yo utilizo Ajax, pero también eso va acompañado con lo que es JavaScript. Ahorita en proyectos a futuro vamos a empezar a incorporar Python para lo que va a ser todo el análisis de esos datos y que me pueda generar ciertos reportes. Entonces, así que la IA me permite hacer esa conversión entre lenguajes. ¿Qué es o en qué consiste el modelo de inteligencia orientado a conexiones neuronales? Entonces, el modelo de inteligencia artificial me permite o se refiere a un tipo de inteligencia inspirado en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Es un enfoque que utiliza redes artificiales para simular el aprendizaje, así como lo hace nuestro cerebro. Y de tal manera, pues, esto aplique a tomas de decisiones, así como nosotros también lo hacemos. Estas redes neuronales las encontramos hoy en día en muchos aplicativos de IAs generativas. Por ejemplo, podemos estar hablando de OpenAI, podemos estar hablando de Gemini o de Copilot. Entonces, para que estas redes funcionen, ellos tienen unas características. Y las primeras de ellas es que esas redes neuronales son artificiales y que estas son unas unidades básicas que reciben una o muchas entradas en donde se procesan en una función de activación y producen una salida. Tenemos una capa de red y esta capa de red pues tenemos lo que es la entrada, que es donde se reciben esos datos iniciales. Hay una capa oculta que es donde se procesa la información a través de varias transformaciones y abstracciones. Y tenemos una capa salida que es el producto final de ese análisis. Tenemos también los pesos y las vías. Entonces eso es una conexión entre neuronas que tiene un peso asociado y que a la vez es importante para la conexión.
Los vías son valores adicionales que ayudan a ajustar la salida de las neuronas. Ahora, su funcionamiento es igual que una IA. Entonces empieza por una parte de entrenamiento y donde ese modelo que se ha desarrollado se entrena con un conjunto de datos y se van ajustando mediante procesos de retroprogramación, propagación, perdón, o backpropagation. Y esto se hace minimizando el error en las predicciones a través de múltiples interacciones. Tenemos la capa de activación. Entonces esta parte lo que hace es de que esas funciones de lo que está en la programación introducen líneas del modelo permitiendo aprender y representar relaciones complejas. El aprendizaje supervisado y no supervisado me permite lo que es entrenar con pares de entrada y salida conocidos y o estructuras de datos sin etiquetas conocidas. Eso es lo que la parte no supervisada. La inferencia, entonces, una vez que ya ha sido entrenado este modelo, puede realizar predicciones o clasificación en base a nuevos datos. Ahora, existen muchos ejemplos productivos que se han realizado. Ya como lo he comentado, pues tenemos por ejemplo una herramienta Copilot. Pero también se ha proyectado en muchos asistentes virtuales, como lo es Alexa de Amazon, de que ese es un asistente de voz y que me ayuda a realizar muchas tareas como controlar dispositivos hogar, pero también tenemos Gemini, que fue integrado últimamente al asistente en Google, y tenemos también a Siri, que ayuda también a poder controlar el smartphone, pero también ayuda a activar muchas funciones que tenemos en el teléfono. Entonces, como por ejemplo búsquedas en internet. Tenemos también lo que son comandos de voz para activar, por ejemplo, llamadas, envío de mensajes instantáneos, revisar redes sociales, revisar correos electrónicos, agendas, etcétera. Ahora, esta parte de la inteligencia artificial también se ha aplicado en proyectos de vehículos autónomos. Por ejemplo, tenemos en el caso de Tesla, que ellos han aplicado hacia lo que es el piloto automático todo lo que es la parte de inteligencia artificial, y eso ha permitido de que los vehículos puedan conducirse en solos, pues lógicamente en ciertas condiciones. Tenemos también el proyecto Waymo, que es una derivación de Alphabet, que desarrolla tecnología en conducción autónoma para vehículos. También se ha aplicado mucho en sistemas de recomendación, por ejemplo, como Netflix y Spotify, que utiliza algoritmos, por ejemplo, para recomendar películas, música, programas de televisión en base a la misma búsqueda que he estado realizando en mis cuentas. Podemos también encontrar en reconocimiento de imágenes y voz, como en Google Fotos, en Facebook, en Instagram. Eh, hay una tecnología muy interesante que utiliza Apple, que es el Face ID, que es para reconocimiento facial. Mercado Libre ahora también ha implementado mucho esta tecnología. Las redes bancarias, en cuanto a sus portales digitales, también utilizan el reconocimiento facial como medio para acceder a los servicios. Tenemos aplicaciones en cuanto a salud, como el IBM Watson Health, que utiliza IA para analizar grandes cantidades de datos médicos y ayuda al reconocimiento de enfermedades y diagnósticos. Está también Babylonian Health, que ofrece consultas médicas y recomendaciones en salud. Encontramos chatbots, esto sí ya ha sido muy común, los chatbots de atención al cliente. Ya muchas empresas han estado utilizando e implementando esta tecnología. Herramientas de programación. Encontramos herramientas de programación en Copilot GitHub, que entonces hablábamos de que en este asistente yo produzco mi proyecto y él me empieza a sugerir líneas de código, depurándolos, haciéndolos mucho más efectivos.
para que sea un proyecto mucho más ágil, mucho más rápido. Tenemos también Tab9, que permite autocompletar código utilizando la inteligencia artificial para mejorar la productividad. ¿Cuáles son las consecuencias sociales, éticas, filosóficas de esta tecnología? Primero, el desempleo, porque la IA, esta IA autogenerativa, pues lógicamente va a reducir o reduce mucha mano de obra, generando mucho desempleo o cambios en el ámbito laboral, porque ya se utiliza mucha automatización de tareas y puede, como también se puede crear nuevos trabajos o nuevos empleos en áreas relacionadas con la tecnología. Entonces es como un desnivel, no así decirlo, sino es un tema en el cual la empresa o la entidad tiene que sopesar realmente para no tener pérdida de ese valor humano, sino que más bien pueda ser utilizado más efectivamente en otras áreas. También tenemos temas como la desigualdad o como la privacidad, porque el acceso desigual a la tecnología entonces puede generar muchas eh, controversias tanto económicas como sociales, abriendo una gran brecha entre aquellos que saben y tienen acceso a este tipo de tecnologías y quienes no, aquellos que plantean preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos. Entonces son temas sociales que aún están en cuestionamiento. Tenemos también temas éticos en cuanto a lo que es la transparencia y la explicabilidad, en cómo esos algoritmos se vuelven cada vez más complejos y es importante la toma de las decisiones que sean transparentes y que sean comprensibles para los usuarios. O sea que esa IA, cuando él tenga una predicción, de igual forma se requiere de que sea evaluada y que sea revisada si realmente es para beneficio para el usuario o no. Las vías y la discriminación en cuanto a los modelos pueden perpetuar incluso eh, ampliando sesgos existentes para que entrenen datos que no sean congruentes, lo que puede llevar a decisiones injustas. La responsabilidad y es determinar quién es el responsable de todo este manejo, de toda esta administración, de todo lo que la IA vaya a generar en cuanto a decisiones, velando por el daño que vaya a crear, que no sea de alto impacto. Y pues como la IA se está abarcando en muchos temas, pues de que esto no vaya a afectar aspectos legales. Tenemos cuestiones filosóficas en cuanto a la conciencia y autonomía, porque la IA sigue y sigue avanzando y, y entonces el temor es si esta IA llega a tomar un cierto nivel de conciencia y una autonomía similar a la que nosotros tenemos. La naturaleza y la creatividad en el trabajo, pues plantea cuestiones sobre el significado del trabajo humano, si realmente lo que yo como ser pensante, como un ser racional, realmente se va a tener en cuenta o es la máquina como tal la que entonces me va a empezar a reemplazar. Entonces esto es una cuestión, un diálogo que se ha estado debatiendo mucho últimamente. Ahora, esa IA también puede crear un miedo en cuanto a la existencia humana, eh, creyendo de que pronto todos vamos a ser reemplazados en un futuro y entonces la raza humana de qué va a vivir. Cuestionamientos que se están generando hoy en día. Eh, Ejemplos y debates, vehículos autónomos. Eh, un día miraba una noticia de un Tesla de cómo es que la persona confió totalmente en su vehículo quedando dormido en una gran autopista y que el vehículo manejara solo. Pues es una gran confianza que el usuario le da a su vehículo, pero también es un gran riesgo que se toma porque esa IA no es 100% efectiva, aunque la tecnología que se ha desarrollado es muy buena, pero siempre deja ese debate
si uno debería confiar totalmente en las decisiones, porque uno no sabe si de pronto alguno de los sensores del vehículo falle y la IA tome una decisión incorrecta y entonces pueda generar un accidente. Son muchos temas en los cuales se debería pensar. Sistemas de recomendación. Es ético para las empresas que se utilice la inteligencia artificial para influir en las decisiones de compra o del comportamiento de sus empleados. Son temas para discutir. Reconocimiento facial. Esto son temas que también preocupan porque uno como ser humano puede tomar la idea de que el gobierno lo está a uno siguiendo, lo está a uno vigilando. Esto sí también se ha escuchado desde hace mucho, de que temas como Google tienen a las personas totalmente vigiladas, porque uno a veces entra al navegador y uno va a buscar, está pensando en buscar un tema y ha sucedido de que empiezo a digitar en el teléfono y aparece eso que estoy pensando. Entonces es como si el micrófono, la cámara estuviese siempre activo vigilando cuáles son mis acciones. Así que, ingeniero, pues este es todo el tema de investigación que tuve respecto al Machine Learning. Espero que se hubiese sido de total agrado. Dios le bendiga y muchas gracias.